Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Lo poco que sabemos del pasado en ocasiones nos deja incógnitas que desde luego rebasan nuestra imaginación, y en este programa vamos a ver una de ellas que debería ser estudiada en el siglo XXI, en el siglo XXII, en el siglo XXIII, desde luego por nuestros descendientes, por la importancia que tiene en todo lo que sería el planeta Tierra. Vamos a estudiar la figura de Robert Oppenheimer, el científico que junto al físico Enrico Fermi fue el padre de las bombas atómicas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Desde luego sus declaraciones son tremendas. Me he convertido en un destructor de mundos. Esa fue una de sus frases más célebres y lo hizo pues cuando observó con estupor lo que serían los resultados de su creación. Algo que por supuesto le martirizó de por vida y por lo que trató por todos los medios de evitar el uso indiscriminado de bombas nucleares en lo que fue la escalada atómica de la Guerra Fría. La verdad es que Robert Oppenheimer tenía mala conciencia y desde luego es lógico. Sabía muchas cosas, no sabía otras, sabía lo que podría pasar, pero sobre el uso de la energía atómica es muy posible que conociese datos que no hubiesen venido de sí mismo. Es posible que conociese lo que podría ser el uso de la energía atómica en la antigüedad, concretamente en las regiones de Tar y de Arapa, entre la India y Pakistán. De hecho, una de las declaraciones más chocantes de Oppenheimer fue que la suya no había sido la primera bomba atómica que se hacía estallar en la Tierra. Una curiosidad, sin duda, que no nos pasa inadvertida, porque es que según el historiador Kesari Mohan Ganguly, cuando este físico se encontraba en sus primeros años de educación en Harvard, entró en contacto con el indólogo Arthur Ryder de la Universidad de Berkeley y juntos comenzaron a estudiar antiguos escritos en donde pudieron basarse para desarrollar lo que sería la energía atómica. Intrigados ambos por los enigmas del posible uso de energías complejas hace miles de años en la India, pues resulta que Ryder y Oppenheimer desarrollaron diferentes traducciones de textos sánscritos en donde aparecen referenciados diferentes objetos y eventos que sí efectivamente indicarían la existencia de sofisticada maquinaria, una sofisticadísima maquinaria utilizada con usos bélicos que desde luego trascienden las posibilidades de la ciencia de aquel entonces. Y claro, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué aparece en esos textos? ¿Se basó Oppenheimer realmente en ellos para desarrollar sus bombas atómicas? Vamos a ver. Al estar hablando de uno de los científicos más influyentes del siglo XX, pues choca bastante el hecho de que se dedicara al estudio de un tema tan poco conocido. Ahora mismo, pues seguro que ningún científico pues llegaría a exponerlo, pero es que Oppenheimer sí que llegó a decirlo en público, que estaba traduciendo esos textos, no le daba vergüenza. Vamos a desarrollar esto porque es que según Ganguly, según este investigador indio, pues Ryder y Oppenheimer tenían conocimientos de estos libros con teorías que expondrían que la formación de algunos de los desiertos de la Tierra se corresponderían con lanzamientos de misiles termonucleares hace miles de años y que ellos lo sabían perfectamente.
Los textos fueron encontrados, según Kesari Mohan Ganguly, en pasajes del mítico libro Mahabharata, en la extraña batalla de Mausala Parva, en donde se expone lo siguiente. Cuando llegó el día siguiente, Samba, de hecho, produjo un rayo a través del cual todos los individuos de la raza de los Vrishnis y los Andakas se consumieron hasta cenizas. De hecho, para la destrucción de los Vrishnis y los Andakas, Samba produjo por medio de esa maldición un fiero relámpago que parecía un gigantesco mensajero de la muerte. Los proyectiles que aparecen en esas menciones habrían sido cargados con la energía del universo. Esto es lo que exponía ese texto, quizá haciendo alusión a la energía atómica, referenciando lo que serían los átomos de los que consta toda materia. En los textos también aparecen menciones increíbles como una columna de humo incandescente y una llama tan brillante como miles de soles en todo su esplendor. Y esto es muy interesante porque podría estar indicando o podría deberse a una explosión perpendicular, es decir, en un ángulo de 90 grados, similar a las de las bombas atómicas, que habría generado círculos concéntricos de ondas que se extenderían por todo un territorio. En las menciones, según Ganguly, aparece una explosión desconocida como una gigantesca expansión de muerte. Y esta explosión redujo a cenizas la raza entera de los Vrishnis y los Andakas. El texto, desde luego, es bastante claro con respecto a un pasaje que es interesantísimo, y es que tras unas horas la comida y los alimentos devastaron a aquellos que sobrevivieron a lo que sería la explosión, mientras los soldados intentaban lavar en vano su equipamiento y vestidos, característica que desde luego correspondería a una explosión atómica. Alimentos irradiados y fuego nuclear hace 12.000 años, parece difícil de creer, desde luego. Tendría que haber algún tipo de prueba enterrada en alguna parte, pero es que resulta que esto enlaza con las excavaciones de Harappa y Mohenjo-Daro, en donde aparecen supuestamente esqueletos esparcidos pero completos, como si un incidente súbito completamente, o sea, de repente, repentino, pues hubiese acabado con sus vidas mientras huían despavoridos de la ciudad. Algunos de ellos estaban incluso dados de la mano, de la manita, en una escena pues bastante emotiva. Y lo más interesante es que presentaban muestras de radiación, eso sí, 50 veces superiores a las encontradas entre las víctimas de Hiroshima y Nagasaki. Y esto, desde luego, la naturaleza no pudo haberlo creado. Existen igualmente vestigios geológicos en donde aparecen piedras derretidas debido a un proceso de exposición a un calor extremo totalmente que habría iniciado procesos de vitrificación instantánea. Pero esto es muy curioso porque, claro, allí no existen volcanes que pudiesen crear esa vitrificación instantánea. ¿Significa eso que existen pruebas del uso de armas nucleares en esa región del planeta? Y es que no sería solamente allí. Los restos encontrados también abarcan algunas regiones colindantes al río Ganges y a las montañas de Rajmahal, en donde también aparecen este tipo de vitrificaciones en las murallas de las ciudades. Es decir, que aquella explosión tuvo que ser inmensa de grande,
o tuvo que haber varias en una batalla. Cabe destacar que esa zona del planeta, pues es que, como decía, es que no tiene actividad volcánica tampoco por lo que sería el subsuelo, y que la vitrificación normalmente comienza a alcanzarse en temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Entonces, ¿qué tipo de armas fueron utilizadas en el Imperio Rama, en la actual India, y qué tipo de residuos han sido encontrados a 17 kilómetros al oeste de Jodhpur? ¿Qué es lo que pasó allí? Según Ganguly, una densa capa de ceniza fue encontrada en Rajasthan, en un área que cubre a día de hoy más de 5.000 kilómetros cuadrados, con unos de los índices de mortalidad mayores del mundo. Esto tampoco sería una casualidad. La zona igualmente puede apreciarse vía satélite con un cráter visible de 2.154 metros de diámetro. Y esto se puede observar perfectamente a 400 kilómetros al noroeste de Mumbai. Tampoco sería una casualidad todos estos datos juntos allí, en esa región de la Tierra. Lo más interesante del caso, según Ganguly, es que ese cráter podría llegar a tener hasta 50.000 años. Y esto es muy interesante porque estaría exponiendo una batalla tras otra en ese punto del planeta por una razón en particular. En la geología de la zona igualmente no se ha descubierto ninguna marca de caída de meteoritos o menas radiactivas, como decíamos, en el subsuelo. Entonces, ¿qué habría allí para que hubiese tanto interés y hubiese tantas batallas y guerras justo en la India? Aún así, es que si nos ponemos a pensar es que no habría tampoco meteorito que justificase una presión de 600.000 atmósferas y una radiación 50 veces superior a lo que cayó infamemente en Hiroshima y en Nagasaki. Con todo, pues entonces podemos entender que quizá Oppenheimer sabía perfectamente lo que estaba construyendo junto a Enrico Fermi y sabía parte de los efectos que crearía. Es evidente, por supuesto, que pudo acceder a información privilegiada, tanto en Berkeley como en Harvard, y esto tampoco sería casualidad porque esas dos facultades, universidades, son famosas por ser sedes de algunas de las hermandades que han sido vinculadas con la alta masonería de los Estados Unidos, las cuales, por supuesto, tendrían información privilegiada con respecto a lo que ocurrió allí en la Tierra hace miles y miles de años. Entonces, claro, ¿qué tipo de archivos existen en este tipo de instituciones norteamericanas? ¿Y por qué no las hacen públicas esas traducciones? ¿Existieron realmente explosiones nucleares hace 12.000 años? ¿Y por qué? ¿Quién pulsaría el botón rojo? Habida cuenta de que los seres humanos estábamos en un nivel de evolución tecnológica y también física a años luz de lo que sería la energía atómica. Bueno, pues todos estos interrogantes, desde luego, pues hasta que no nos metamos en los archivos de Harvard, no lo vamos a poder conocer jamás. Pero bueno, algunas cosas se van descubriendo poco a poco y desde luego pues algunas piezas del puzzle pues las vamos descubriendo, eso sí. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os invito a suscribiros y a compartirlo en vuestras redes sociales y nada, os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.